programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca. Platiquemos sobre una educación más humana, más actual, más significativa. Recomendaciones para madres y padres. Sugerencias a docentes. Bienvenidas y bienvenidos a Conversando con el DIREC, a través de GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Luna, soy especialista en educación, convivencia escolar y derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Conversando con el DIREC. Aplausos, muchas gracias. Como cada semana, yo le agradezco a Francisco, el productor, que siempre está súper atento de que esto salga de 10. Oigan, recuerden que me pueden seguir a través de todas mis redes sociales, aquí en TikTok como el DIREC, en Instagram, YouTube, Facebook como Gustavo Luna el DIREC y en X como el DIREC-oficial. Para todos aquellos que quieran contacto directo o asesorías personalizadas, me pueden contactar en www.gustavoluna.org o en contacto.gustavoluna.gmail.com. Algo así. Ustedes escríbanme en algún lado y yo algún día contestaré. Oigan, pues si están a través de GCI Radio o están aquí a través de TikTok con el live, compártanlo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos pone en tensión, nos pone en una situación de preocupación, nos pone en una situación de querer tener respuestas, y a veces hay más preguntas que respuestas, pero aquí vamos a tratar de hablar de manera general sobre cuáles serían o cuáles son las responsabilidades de la escuela ante algún accidente escolar con nuestras alumnas y alumnos. Y entonces conversemos sobre lo siguiente. ¿Qué dice la ley sobre los accidentes de la niñez y adolescencia? En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a la protección de la salud y a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Para estos fines, la misma ley mandata que se coordinen las autoridades de los distintos niveles de gobierno con el propósito de, entre otras cosas, promover en todos los grupos de la sociedad y en particular en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, las medidas de prevención de accidentes. Esto lo pueden encontrar en el artículo 50 de la Ley General. Además, en la misma ley se especifica que las autoridades federales y locales tienen la obligación de garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de, entre otras cosas, medidas de prevención de los mismos accidentes. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua, que han sido publicados por la Secretaría de Salud aquí en México, 715,000 niñas y niños de entre 0 y 9 años sufrieron alguna lesión accidental en México en el último par de años. Esto quiere decir que del total de la población, 3.4% de las niñas y niños o de 0 a 9 años han sufrido algún accidente, y esto ha sido una cifra que ha permanecido. Y entonces conversemos sobre cuál sería la responsabilidad de la escuela y en particular, obviamente, el personal docente o directivo ante los accidentes escolares. Y bueno, vamos a comenzar dando un contexto. Es bien importante comprender que cada entidad federativa, si estamos aquí en México e incluso ya, si estamos fuera de México, obviamente cada país tiene una normatividad que regula y que limita las responsabilidades de cada persona.
Pero aquí es muy importante que lo vamos a ubicar en México y específicamente Ciudad de México, que de manera particular no dista mucho de las otras entidades federativas, al menos aquí en el propio país, pero puede haber sus particularidades. Y este tema sale a flote porque es evidente que en los últimos años, a través de las redes sociales, se populariza cada vez más las situaciones particulares que suceden en las escuelas y específicamente en situaciones que tienen que ver con violencias, situaciones que tienen que ver con los accidentes escolares, situaciones que tienen que ver con el maltrato escolar, situaciones que tienen que ver con el acoso escolar. Entonces, ya no es algo que se queda completamente aislado. Obviamente, no todos los casos se popularizan, pero sí hay más visibilidad sobre estas situaciones que acontecen en las escuelas. Y pues también este tema sale a flote por una lamentable, muy lamentable situación sobre un acontecimiento que pasa aquí en la Ciudad de México la semana pasada en una secundaria de la alcaldía Venustiano Carranza, donde desafortunadamente pues un estudiante pierde la vida. Y entonces eh, yo quiero comenzar con esta reflexión. En un curso que yo tuve de primeros auxilios y también tenía en un curso que tuve de primeros auxilios y luego un curso que tuve sobre resucitación y la parte de reanimación con el desfibrilador, nos mencionaban y hacían la siguiente pregunta: ¿cuántas posibilidades hay de que pase un accidente dentro de tu escuela? Y pues empezaba, ¿no? Como en porcentajes, no, pues un 50%, no, pues un tanto por ciento. Y nos decían, ¿cuántos estudiantes y cuánto personal eh, hay en tu escuela? Y bueno, en algunos 100, 150. Y yo decía, no, pues 900 personas entre docentes y estudiantes. Y comentaban, si hay 900 personas en tu centro escolar, todos los días tienes 900 posibilidades de que pueda ocurrir un accidente. De eso a que pase, obviamente hay una gran diferencia. Pero mientras más personas hay, más posibilidades corresponde que pueda suceder un acontecimiento que te permita pues salirte de esta rutina, que se puede interpretar como una incidencia, que pueda ser una llamada de emergencia y así. Entonces nos decían, por eso es importante que estén preparados, que estén preparadas y sepan qué hacer, porque obviamente hay algo que va a corresponder a tu función como director, va a haber algo que va a corresponder a la función del docente frente a grupo como persona directa responsable del cuidado y custodia y de la educación y de la atención del niño, niña o adolescente que está bajo el tiempo de la jornada escolar o hasta que se le entrega a la madre o padre de familia. Y nos decían, ¿saben qué tienen que hacer? O sea, les queda claro que en caso de un atragantamiento, de una convulsión, de un paro, o sea, tienen claridad sobre lo que ustedes pueden o no pueden hacer. Y obviamente, pues aquí hay tantas opiniones como personas hay en este mundo, pero algo que nos debe de quedar claro es que lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Y yo entiendo que en esta preocupación que hay desde el equipo docente y desde el equipo de directivos sobre la gran responsabilidad que tenemos es pues el desconocimiento. Y en muchas ocasiones existe un gran desconocimiento. Por eso tenemos que ponernos y tenemos que prepararnos, porque sabemos que el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. Entonces, yo quiero comentar con ustedes y como les dije al inicio, esto vamos a responsabilidades sobre el cuidado, la atención del alumnado, ubiquemos en México, ubiquemos Ciudad de México y ubiquemos educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. ¿Sale? Entonces, esto que les voy a comentar va a ir enfocado en este marco referencial para que tengamos esa claridad. Y para ello, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México emite diversos documentos
que describen protocolos de actuación, que describen responsabilidades y que al final de cuentas, compañeros, compañeras, docentes, directivos, pues van más allá de lo que podemos pensar, estoy o no estoy de acuerdo. Porque al momento de una investigación y en el deslinde de responsabilidades, obviamente va más allá de una autoridad administrativa. Recordemos que como personas al servicio público, y desde ahí nos tenemos que ubicar, todo el personal docente que trabaja en escuelas públicas, todo el personal administrativo o de asistencia que trabaja en escuelas públicas, somos personas al servicio público, o sea, servidores y servidoras públicas y públicos. Entonces, eso da una responsabilidad mayor porque somos representantes del gobierno del Estado. Y eso da claridad y puntualización sobre, pues al final de cuenta, los alcances que pueden tener un desconocimiento de nuestra actividad o de lo que tenemos que hacer. Entonces, les digo, en la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal emite una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica en escuelas públicas y les digo, es preescolar, primaria y secundaria. Y en el numeral 31 manifiesta lo siguiente, atención del alumnado en jornada escolar. Y menciona, las actividades de los alumnos son responsabilidad del profesor titular de grupo o disciplinas, incluyendo la coordinación de las mismas que realicen en conjunto con los docentes de inglés, educación física, enseñanza musical. ¿Sí? Ok. Desde aquí, maestras, maestros, necesitamos tener en verdad esta conciencia de lo que nos atribuye esta responsabilidad. Las actividades de los alumnos son responsabilidad del profesor titular, incluyendo aquellas que se hacen bajo la coordinación de los maestros especialistas o de disciplina como educación física o inglés. Entonces, el maestro titular es el principal responsable de las actividades de la coordinación, de la comunicación y de la supervisión de la vigilancia. ¿Vale? Menciona, los maestros especialistas de la UDI, que es la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, aquí en la Ciudad de México, porque en algunas entidades todavía se llama USAER, los docentes en formación, estudiantes normalistas con prácticas profesionales o pedagógicas y servicio social, personal de trabajo social, orientadores o bibliotecarios, según sea el caso, y en general cualquier persona que esté en contacto directo o indirecto con la población estudiantil. Sí nos quedó claro este primer marco normativo en donde nos dice que el maestro, la maestra titular de grupo es la persona responsable de todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela, incluyendo aquellas que se hacen en coordinación con otros docentes, ¿sale? Por eso es muy importante que lo mantengamos ahí muy, muy, muy atento, porque es ahí cuando, miren, yo les he comentado que afortunada o desafortunadamente he tenido la experiencia y ahorita a través tanto del DIREC como de Luna, asesores y especialistas para la convivencia escolar, he apoyado a maestras, maestros, familias, directivos sobre casos específicos de acompañamiento cuando hay algún tipo de denuncia o algún tipo de conflicto escolar. Y entonces, recuerden que una es la parte administrativa y otra es la parte jurídica y penal. En la parte administrativa, pues son las autoridades escolares, pero en la parte jurídica y penal ya se mete la fiscalía, la procuraduría, el Ministerio Público y otras autoridades ministeriales. Entonces, cuando se conjunta la investigación desde la parte ministerial sobre algún acontecimiento, suceso que pasó en la escuela, preguntan, y esto en verdad quiero que todas y todos lo tengan clarísimo, porque he acompañado varios casos y los diversos agentes del ministerio que han llevado estos casos hacen en la investigación a la autoridad escolar el siguiente cuestionamiento. Nombre de la persona servidora pública responsable del cuidado y atención del alumno o alumna durante, y mencionan el lapso de tiempo,
en donde pudo haber ocurrido el accidente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay una persona responsable de ese niño, de esa niña o de ese adolescente y debe de tener mucha claridad el personal de la escuela de quién, bajo quién está en esa atención. En unos TikToks que he subido, refieren mucho que en algunos estados o en algunos países o en algunos lugares y a veces es por costumbre, porque ni siquiera es porque la norma lo refiere explícitamente, simplemente es la interpretación que le dan, en el que los recreos escolares, y he leído y he escuchado ese discurso, que los recreos escolares no son pagados y que obviamente no se consideran jornada laboral. Y entonces yo preguntaría, ok, si el recreo no te lo están pagando y no lo estás trabajando, entonces entiendo que existe la posibilidad de que te salgas de tu centro de trabajo por esos 30, 40, 50 minutos o lo que dure tu receso y regreses, porque es un tiempo que no te están pagando. Si es así, pues obviamente y si tienes la posibilidad, hazlo, porque así no tendrías responsabilidades. Pero si no lo puedes hacer, significa que estás dentro de una jornada laboral, dentro de una jornada escolar, que estás dentro de un centro de trabajo y que obviamente eso implica responsabilidades para las alumnas y los alumnos. Voy a poner otro ejemplo. En algunas ocasiones, el acceso al plantel empieza a ser, bueno, hay algunos maestros, maestras que llegan temprano y llegan 10, 20, 30 minutos antes de que entren los niños. Bueno, en cuanto entren los niños y ya hay una firma de por medio que ingresó ese maestro o esa maestra y ya entraron estudiantes, pues ya también forman parte de la población que está dentro del plantel de la población fija y ya se le atribuyen responsabilidades, aunque el maestro o la maestra haya estado en su salón y no quiera salir a atender a los niños, niñas que van ingresando. Entonces, tenemos que tener mucha claridad, tenemos que tener mucha conciencia sobre lo que nuestras decisiones pueden impactar, ¿vale? Entonces, bueno, y apenas voy un cachito de numeral. Voy a leer el siguiente párrafo. Acuérdense, numeral 31 de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica, aquí en las escuelas públicas en la Ciudad de México. En ninguna circunstancia el personal frente a grupo dejará sin atención presencial al alumnado y en caso de citar alguna madre, padre de familia o tutor, deberá notificar al director del plantel. Ningún grupo podrá permanecer sin supervisión docente durante la jornada escolar. El personal docente sin grupo a cargo, con horas de servicio, de asistencia, y marca una serie de características de los diversos servicios educativos, deberá coordinar estrategias con el personal directivo del plantel para atender el grupo. Y si no existiera la posibilidad de que alguien más atendiera ese grupo, el personal de la dirección, en la medida de la posibilidad, también lo puede atender. ¿Quién no puede quedarse completamente toda la jornada escolar con el grupo? ¿Qué docentes no pueden quedarse con toda la jornada escolar frente a grupo? El maestro especialista de la UDI, los docentes de inglés, enseñanza musical, educación física y los estudiantes normalistas que están haciendo prácticas en las escuelas. Pueden estar ellos en algún momento dando su clase y estando en esta supervisión y atención, pero toda la jornada escolar, la guía operativa menciona que no. Ahora, escuchemos lo siguiente. En ausencia del docente titular, el director del plantel educativo organizará la atención del alumnado y ajustará las actividades de acuerdo con las necesidades del servicio educativo e informará a las madres, padres de familia o tutores de la ausencia del docente, la cual no es necesariamente motivo para quedarse en casa. Entonces, esto nos da una primer idea que dentro del plantel, todo el personal docente
debe y es responsable del cuidado, atención, organización, gestión de la atención de las niñas y los niños o adolescentes en el plantel, ¿sí? No nada más cae la responsabilidad en una persona de manera directa, si es el docente frente a grupo, sí, pero si no es el docente frente a grupo, el director o la directora debe de organizar esta atención. Y la organización de esta atención al grupo, pues va a depender del personal que esté disponible, de los espacios que se requieran, del número de alumnos. O sea, ahí el director es el responsable de cómo va organizar esta atención de estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Quiero leer con ustedes también el numeral 33 de la guía, en donde hace referencia al recreo escolar. Y esto es muy importante porque, como les había comentado, la semana pasada aquí en la Ciudad de México hubo un suceso súper lamentable de un estudiante que, según declaraciones, y que obviamente todavía esto está en investigación y no tenemos el contexto completo, hubo un deceso de un estudiante, al parecer en la hora del recreo y presuntamente por atragantarse con un alimento. Cuando tuvimos el curso de primeros auxilios, nos mencionaban que antes de, porque aparte el estudiante se desvaneció, antes de que alguien se desvanezca, que pierda la conciencia, pues es un aproximado de 40, 50 segundos que tenga la obstrucción completa para que pueda llegar a desvanecerse. Estamos hablando de un tiempo que, si fue así, y estamos hablando presuntamente, otra vez lo reitero, porque no conocemos el contexto, pero durante el tiempo en el que pudo haber sucedido esta situación de atragantamiento o de asfixia, pareciera que no había nadie a su alrededor que pudiera auxiliar y pudiera hacer la maniobra de Helmholtz para poder expulsar lo que tenía. Les digo, algunos docentes van con el discurso de que los recreos no son pagados, que los recreos no son laborables o que los recreos no están contemplados en la jornada. Yo nada más quiero preguntar, ¿en dónde dice eso? Si en su país o en su entidad lo dice, pues ¿qué nos preocupamos? Pero si su entidad no lo dice, no lo interpretemos de esa manera. En la Ciudad de México se refiere a lo siguiente: recreo escolar. Los descansos o recreos escolares en los planteles educativos deberán observar la convivencia pacífica e incluyente sin limitar la movilidad basada en el respeto mutuo de la comunidad educativa. Es decir, nada de que, a ver, niños, se sientan aquí en este cuadrito y de este cuadrito no se muevan porque aquí los voy a checar. Según la guía operativa, menciona que no tiene que ser de esa forma. No debe delimitar la movilidad. Supervisado, el recreo escolar debe de estar supervisado por todo el personal docente disponible en la escuela, apoyados de las figuras de prefectos en el caso de educación secundaria, quienes serán responsables de la salvaguarda de los alumnos, por lo que se crearán estrategias en apego a las comisiones establecidas en la reunión inicial del Consejo Técnico Escolar. Se deben establecer y documentar guardias por cuadrantes. Esto es súper interesante porque no tiene mucho que actualizaron la guía operativa y ya lo refiere así. Se deben establecer y documentar guardias por cuadrantes a fin de delimitar responsabilidad del personal obligado a observar el debido cuidado de los alumnos en todas las áreas. Esta tarea no deberá delegarse en ningún cuerpo de vigilancia. Y cuando se llevó a cabo esta organización en el plantel o en los planteles, y puede ser entendible, o sea, hasta cierto punto puede ser entendible, a la tensión, la presión, la molestia, el desagrado del personal docente, pero debemos, por eso les digo, ¿quién dice que los recreos no son pagados o quién dice que los recreos no cuentan como horario laboral? Si la misma organización y funcionamiento te dice que debes de estar en una situación de vigilancia. Y la parte de los cuadrantes, me sorprende y me impactó mucho el leer que se deben de establecer, de documentar
a fin de delimitar responsabilidades de espacios de vigilancia. Es decir, si tu patio es un rectángulo y lo dividimos en cuadrantes y ponemos un maestro aquí, un maestro aquí, un maestro aquí, un maestro aquí, la responsabilidad de este maestro va a ser vigilar toda el área. La responsabilidad de este maestro va a ser vigilar toda esta área, toda esta área, toda esta área. Y ustedes dirán, ay, pero no son mis alumnos, ay, no, pero pues esos son bien la... No aplica, no aplica. Por eso, en los recreos, la responsabilidad es por áreas de vigilancia, no son por estudiantes de tu grado y grupo. Y volvemos a lo mismo, maestras, maestros, compañeros, compañeras, directivos. Eh, Probablemente la gente, los compañeros se enojen, probablemente, pues obviamente hay una situación de inconformidad, hay una situación a veces como de, eh, pues sí, de no aceptación, pero no lo vamos a comprender hasta que, y yo espero que no suceda, por eso es muy importante aprenderlo antes, hasta que pase algo en nuestras escuelas. Y como lo dije al inicio, ¿cuántos alumnos y cuánto personal hay en tu escuela? Ese total, ese número total, es el número de posibilidades diarias que tienes que haya un accidente, que haya una situación de emergencia, que haya una situación de atragantamiento, que haya una situación de paro, que haya una situación de lesión, todos los días. Y entonces, ¿qué tan preparados estamos para atenderlo? ¿Vale? Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay situaciones que obviamente no vamos a poder evitar. Hay situaciones que claramente quedan fuera de nuestro control. Si vemos a unos niños corriendo y se tropiezan y caen, difícilmente vamos a ir como Superman y vamos a agarrarlos entre nuestros brazos para que no se lastimen. Obviamente eso muy difícilmente va a ser y más si no lo tengo cerca. Pero lo que sí tenemos que hacer y donde tenemos que vislumbrar nuestra acción es cómo vamos a atender ese accidente. No es lo mismo que estoy viendo que sucedió un accidente, me acerco, atiendo, llamo primeros auxilios, ¿cómo está la organización? ¿Cómo son los protocolos en sus escuelas? ¿Cómo está el programa interno de protección civil escolar en sus escuelas? Recordemos, y es lo que vamos a platicar, vamos a seguir platicando. Acuérdense que hay brigadas, ya hay brigadas de primeros auxilios, ya hay brigadas que tienen que ver con esta parte de quién lleva el botiquín, y hay comisiones sobre cuál es la comunicación, cómo se lleva a cabo la activación del seguro escolar, si es que existe, cómo se llama la madre o padre de familia, quién activa el seguro. Todo eso, cómo es la coordinación en sus escuelas. Entonces, de acuerdo al protocolo que establezcan para este tipo de casos, pues entonces es ahí donde podrán decir quién hizo o no hizo su trabajo. Y desafortunadamente, maestras, maestros, compañeros, me ha tocado observar que algunas personas que son los que más se resisten a participar, a opinar, a proponer, a colaborar, a estructurar, son aquellos que también se meten o llegan a tener una situación complicada, no supieron cómo actuar porque nunca quisieron participar, nunca quisieron capacitarse, nunca quisieron tener una situación de apoyo y entonces, pues desafortunadamente hay consecuencias. Les digo, las administrativas pueden ser las menores. Mire, yo estoy convencido que muchas maestras y maestros tienen grandes habilidades que si un día nos dice el servicio, pues muchas gracias, con permiso, adiós, podemos vivir y sobrevivir haciendo otra cosa. Y esa sería una consecuencia administrativa, que sería acá, el top. El problema es cuando las consecuencias son jurídicas o penales. Ahí no solamente es tu tranquilidad de tu trabajo, sino es tu tranquilidad de tu familia, tu tranquilidad de tu economía, tu tranquilidad de tu libertad, de tus amistades, muchas cosas que debemos estar muy atentos. Es común escuchar también que dicen, no, es que los maestros nadie los protege, es que los directivos se lavan las manos y toda la culpa la tiene el maestro. Bueno, pues déjenme decirles
que estos protocolos de actuación es lo que protege al maestro. Si hay un protocolo establecido en la escuela para las múltiples posibilidades que hay y el maestro o la maestra lo lleva a cabo, en verdad, compañeros, compañeras docentes, en verdad, directivos, lo he visto en muchos casos que he estado acompañando, que desde otras autoridades dicen, la escuela cumplió con lo que tenía que hacer. El maestro no podía hacer más, la maestra no podía hacer más, el directivo tenía los protocolos establecidos y así. Entonces, hay veces que se mediatiza información, que se populariza, hay veces que cada quien habla también desde el desconocimiento, pero debemos de tener claridad sobre estas responsabilidades, ¿va? Bueno, voy a leer otro con ustedes. ¿Qué información tenemos sobre la salud de nuestro alumnado? Y esto es muy importante porque hemos visto en estos acontecimientos que se mediatizan que alguien se convulsionó o que alguien se desvaneció o que alguien tuvo alguna situación que era una enfermedad previa que no supieron cómo actuar y que igual termina en una lamentable consecuencia. ¿Qué debemos de tener las escuelas públicas en la Ciudad de México en estos niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria sobre la información de la salud de nuestras alumnas y de nuestros alumnos? Para ello, nos vamos al numeral 126 de la guía operativa que refiere lo siguiente. Como parte de las medidas de salvaguarda implementadas por la escuela y en colaboración con la madre, padre de familia o tutor al inicio del ciclo escolar y de forma obligatoria, deberá entregar al director o subdirector de gestión escolar del plantel educativo la fotocopia de la Cartilla Nacional de Salud y, en caso de padecimiento o enfermedad, un diagnóstico actualizado de atención especializada con la finalidad de conocer el estado de salud del menor. ¿Cuántos tenemos fielmente y fehacientemente eh, el certificado médico de nuestros estudiantes, que garantiza, al menos por la cédula profesional, al menos por la parte del médico especialista, la salud de las niñas y los niños? O sea, ¿cuántos sí tenemos el expediente completo? Ahora, ¿eso es todo? No, no es todo. Asimismo, se requiere colaborar en el cuidado de la integridad física, psicológica, emocional y psicopedagógica de cada alumno, por lo que los docentes deberán incorporar en sus planeaciones estrategias adecuadas que contribuyan a esto. Y yo pregunto, ¿cuántas de ustedes dentro de su planeación colocan e integran actividades que tienen que ver con la integridad física, psicológica, emocional y psicopedagógica? ¿Cuántos? Ahora, continuamos. En caso de que la Cartilla Nacional de Salud indique algún padecimiento del alumnado y o situación que amerite estrategias diversificadas, los docentes informarán al director del plantel educativo o subdirector de gestión escolar, sean analizados los casos durante la sesión del Consejo Técnico Escolar y se tomen las medidas preventivas y pertinentes, teniendo presente en todo momento el derecho al alumno al acceso de una educación de calidad, igualdad y equidad. Y la información deberá ser asentada en un formato y será fundamental para el censo poblacional contenido en el Programa Interno de Protección Civil Escolar. Por lo que, si el alumno tiene algún padecimiento, se deberá solicitar a la madre, padre de familia o tutor que a su vez solicite al médico tratante el informe médico con el estado de salud del menor, que incluya en su caso las instrucciones para el cuidado del estudiante al interior de la escuela. Tenemos en las escuelas niños asmáticos con asma. Tenemos en las escuelas niños que en algunas ocasiones padecen convulsiones, que tienen padecimientos muy precisos y que en ocasiones decimos, bueno, pues no sé, la mamá no me ha entregado el diagnóstico, el papá pues me dice que lo ha traído, pero pues no,
no me ha traído nada, así que en caso de que requiera una atención o traslado o algo, pues no sé qué hacer. La norma es muy clara. Dice, en algún momento decía un compañero, la norma es muy fría, pero la norma es muy precisa. Y aquí dice que se tiene que llevar a cabo de manera obligatoria. Ahora, el papá no te lo entrega, la mamá no te entrega esa información. ¿Dónde está documentado que tú se lo pediste y que obviamente él o ella tomó la decisión de no entregártelo? Y desde ahí empieza el deslinde de responsabilidades. Entonces, hay muchas cosas que no vamos a poder controlar. Hay muchas cosas que quedan fuera de nuestro alcance. Hay diversas situaciones que muy probablemente nunca consigamos. Pero entonces documentemos, expongamos que de nuestra parte se intentó y de la otra parte pues asumirá lo que tenga que asumir. Bien. También menciona que el personal docente frente a grupo es responsable de entrevistarse con la madre, padre de familia o tutor para recopilar la información de la guía en mención en el transcurso de los 30 días primeros hábiles del ciclo escolar, con el fin de elaborar la evaluación inicial de cada alumno y alumna. Ahora, es obligación del personal docente y directivo validar la cédula de referencia de salud del alumno para casos de emergencia médica, solicitando la información a las madres, padres de familia o tutores. Todas las que están aquí en la Ciudad de México, quienes conocen fehacientemente la cédula de referencia de salud de sus alumnos o de sus alumnas. ¿Qué tiene esta información? En casi, bueno, obviamente si el niño o la niña tiene un padecimiento particular que necesita ser atendido. En caso de traslado, ¿a dónde lo llevan? En caso de emergencia, ¿a quién le llaman? En caso de que tenga un padecimiento particular, ¿cómo es el proceso? ¿Qué tiene que hacer el docente o qué puede hacer la escuela? Toda esa información se tiene que validar, la llena, la registra el padre, madre de familia y esta cédula dice que toda información no proporcionada por el padre o madre de familia exime de la responsabilidad a la escuela y al personal que trabaja en ella. Y esta cédula de referencia de salud es un documento oficial que viene en la plataforma de la CIE Web, que es la que manejamos aquí en la Ciudad de México, con la información académica del alumnado. Y lo dice muy claro. Si tu papá, si tu mamá no me das la información respectiva con respecto al estado de salud de tu hijo o de tu hija, pues cualquier situación que yo haga mal, pues va a ser porque tú no me diste la información. Aquí el problema es que los papás, mamás llenan la hoja de información, describen puntualmente, anexan cartilla nacional de salud, anexan certificado médico, anexan informe médico, anexan recomendaciones del médico y en ocasiones, a veces, no siempre, guardamos y archivamos. Y cuando hay alguna emergencia, desconocemos. Debemos de estar muy atentos, ¿vale? Vamos al numeral 127 que marca sobre la atención médica de emergencia o urgencia. No en todos los centros escolares hay servicio médico y no en todos los centros escolares hay personal capacitado para atender situaciones emergentes de salud. Entonces, en ese sentido, debemos de saber qué podemos hacer. Menciona el 127 de la guía operativa. De presentarse una emergencia o urgencia médica en la que el alumno, cualquier miembro del personal escolar que requiera atención médica de urgencia, la brigada de comunicación o el personal previamente designado por el Consejo, por el Comité Interno de Protección Civil Escolar, realizará llamada telefónica al número de emergencias 911. ¿Quién en sus escuelas sabe quién es la persona responsable de llamar al 911 en caso de emergencia?
¿Quién de sus escuelas sabe cuál es la brigada de comunicación que puede y que debe de llevar esta actividad de manera particular? O a quien el director o directora instruyó para hacerlo. Para solicitar el apoyo y recibir los primeros auxilios y, de ser necesario, canalizar al servicio médico del que es derechohabiente previo aviso y consentimiento de la madre, padre, familia o tutor. Ese consentimiento está en la cédula de referencia de salud que mencioné hace un momento. En caso de que la emergencia o urgencia sea causa de un accidente, se deberá remitir a lo establecido precisamente será precisamente a lo establecido en los numerales 127 y 128. En caso de accidente de los trabajadores adscritos al servicio educativo, este deberá priorizar la atención médica ante el ISSSTE. Es decir, aunque la activación del VA seguro aplica también para el personal docente, se menciona que si es un accidente de trabajo, se debe de priorizar el servicio del ISSSTE precisamente para poder documentar y levantar el acta correspondiente como accidente de trabajo y a fin de agilizar este trámite administrativo laboral a que haya lugar. ¿Conocen en qué consiste el seguro institucional de la Secretaría de Educación Pública? Ese viene en el numeral 128. ¿Conocen propiamente a qué hace referencia el programa seguro contra accidentes personales y escolares va seguro? Ese viene en el numeral 129. Entonces, hay cosas, maestras, maestros, que definitivamente no vamos a poder evitar cuando sucede el accidente, cuando hay una emergencia escolar. Lo que sí debemos de tener claro es cómo vamos a actuar, qué le corresponde a cada persona. Pues los empiezo a leer. Primero comienzo por la plataforma de GCI Radio y vamos a leer los comentarios que están en Facebook y ahorita regreso aquí a TikTok. ¿Tenemos comentarios? ¿Algunos comentarios, Francisco? Ok, AleGC. Hola, AleGC, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Malena López, hola. Malena, ¿cómo estás? Saludos. AleGC, ¿las escuelas particulares tienen otra guía operativa? Sí, las escuelas particulares, así se llama, guía operativa para la organización y funcionamiento de las escuelas de educación básica particulares en la Ciudad de México. Sí, hay otra guía operativa. Ok, voy a leer aquí comentarios en TikTok. Me voy a ir casi desde el inicio y los voy a ir leyendo más o menos. Elsa Rojas, mi direct, buenas tardes. Hola Elsa, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo estás? ¿Ya estás por aquí o te fuiste? Art74, gracias por tu aporte, me abonó a mucho, muchas gracias. Hay que leer, acuérdense que hay que leer. Mercedes Palma Cedillo, hola, Miss Fabs, una lista de acciones que debamos hacer en caso de, sí, pero aparte entendamos, Miss Fabs, y todos los que nos están escuchando, no tenemos que inventar nada. En verdad, hay cosas que tenemos que ajustar a nuestro contexto. Hay acciones que debemos de ajustar ante la infraestructura, los recursos, los materiales que tengamos en nuestra escuela, pero los protocolos de actuación para sismo, incendio, en caso de tiroteo, en caso de amenaza de bomba, todos los protocolos ya están establecidos. Aquí el punto es cómo los ajustas a tu contexto escolar. Entonces, eso sí lo tenemos que hacer y se tiene que hacer o desde el director o desde el consejo técnico. Yux, hola Direct, siempre con temas importantes para los maestros, te felicito. Ay, muchas gracias, aquí andamos. Carla Torres, cuando padres de familia toman la escuela sin un motivo más que un chisme de un compañero, ¿qué procede? Ay, Carla, pues mira, yo te puedo decir lo siguiente. No es la primera vez y muchas veces tomamos a los padres de familia como que están en contra de nosotros, pero en muchas ocasiones o en algunas ocasiones las maestras y los maestros hacen esto, ocupan a los padres de familia para situaciones personales, hacen que cierren la escuela como para dar una buena resolución a sus peticiones. Mi recomendación es, a ver, si los padres se cierran una escuela y se vuelve una situación agresiva, número 1, la prioridad son nuestros alumnos. Esa es la prioridad. Entonces,
debemos de entender y deben de entender las familias que al cerrar la escuela le están limitando el acceso no solamente al docente o a los docentes o al directivo, sino también a los niños y eso sí es una situación de violentar. Entonces, pueden caer en repercusiones a veces como muy particulares. Dice, ¿qué opinión tiene sobre la importancia de gestionar el seguro médico escolar? ¿Qué opinión tengo sobre la importancia de hacer el seguro médico escolar? Pues es un recurso que al menos en la Ciudad de México está presente, es muy valioso activarlo, no tiene ningún costo para las familias y la atención regularmente en los hospitales es muy buena y les dan seguimiento hasta el alta completa del estudiante. Entonces, pues obviamente se tiene que gestionar el, el seguro médico escolar. Dire, ¿qué opina del programa de desayunos escolares del DIF? ¿Lo llevan en su plantel? No, en mi plantel no llevamos desayunos escolares. Una, porque es una cantidad de 900 estudiantes. Dos, la participación de las familias. Si en las asambleas es mínima, no hay participación para estar entregando los desayunos a 900 niños y luego, eh, es situaciones que como tiene que ver con la participación de las familias, pues es muy complicado, muy complicado. Maestra Cajeta, hola maestra Cajeta, ¿cómo estás? La responsabilidad no es lo mismo que la culpa y a veces la desinformación nos consume. Así es, así es. La responsabilidad no implica que seas culpable, sino, a ver, al no cumplir con tu responsabilidad, y puede ser consecuente porque aparte son cosas contrarias, tienes cierta responsabilidad, la tienes que cumplir. Y si tú no cumples tu responsabilidad, alguien más que afortunadamente no es el director escolar, sino otra instancia y otra autoridad, pues va a definir situaciones de culpabilidad o no. Leonardo Chávez, guapo y elegante. Ah, muchas gracias. Ya sabes que aquí andamos con todo. Nimsi Gómez, a mi alumno le picó una abeja. ¿Se imaginan? En ese momento le llamé a su mamá, pero ¿se imaginan? No sé qué me imagino. Ya vi lo de los desayunos. Disculpe, ¿se puede proceder legalmente si el niño fue agredido por otro incluso? Pues pueden hacer denuncias, obviamente pueden hacer denuncias, pero no se nos tiene que quitar de la cabeza ni de la mente, porque muchas veces como familia o como docentes lo perdemos de vista, hablamos de niños, niñas teniendo conflictos con niñas y niños. Y entonces desde la visión de la autoridad, bajo ese mismo camino se rige. Entonces, obviamente la autoridad jurídica penal, jurídica ministerial, lleva a cabo una investigación y cita a personas y bueno, lleva a cabo ciertas diligencias. Aquí lo que le hacen a la escuela es recomendar o hacer llegar medidas cautelares o precautorias para que esos actos de violencia que se pudieron llevar a cabo dentro de la escuela cesen y se informe qué se está haciendo para que eso ya no vuelva a suceder. ¿Vale? Entonces, ahora me voy a ir a los comentarios de hasta el final. La guía operativa de particulares, ¿dónde la encuentro? En internet, en la normateca de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Ahí vean la guía operativa para escuelas públicas y para escuelas particulares. Muchas gracias por este tema, Direct. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe Jimmy? Muy excelente semana. ¿Esta guía es la misma para los demás estados? No. Por eso esta guía se llama Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica, Escuelas Públicas en la Ciudad de México. Pero ahora entendamos algo. Toda esta guía operativa se basa Constitución Política, Ley General de Niñas, Niños, Adolescentes, Ley General contra la Discriminación, acuerdos internacionales. O sea, realmente no es una ley propia de la Ciudad de México. Se basa en estas leyes internacionales, en estas leyes locales, en estos acuerdos secretariales que marcan precisiones a todo el país. Nada más que cada entidad le da ahí como su contexto y su toque. ¿Vale? Larisa, hola Direct, saludos. Mafeire, yo soy titular de otro grado y la maestra los mandó a todos solos por un rato. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que organizarse ustedes como maestras y maestros para la atención conjunta de sus estudiantes. Maestras, maestros, no nos pongamos en riesgo. Debemos, y con esto quiero cerrar,
Nuestra labor implica muchísima responsabilidad y cada vez más. Empieza a ser muy cansado. Empieza a ser una situación muy agotadora, muy abrumante de tantas situaciones que debemos de atender, resolver y que obviamente pues nos atribuyen responsabilidades. Pero mientras más informados estemos, mientras mejores herramientas tengamos, mientras mejor organización y comunicación tengamos, en verdad, créanme que vamos a ir a trabajar y a generar una estructura en donde los riesgos van a existir. Un riesgo está presente, pero van a disminuir y cuando sucedan, cada persona tiene que saber cómo actuar, ¿vale? Pues sería todo de mi parte. Yo sé que hay muchísimos comentarios, hay muchísimas dudas. Creo que este tema es súper interesante. Yo creo que igual voy a hacer una segunda parte, pero hay que cuidarnos, hay que protegernos. Y eso de que al director o al maestro o a la maestra nadie lo protege, créanme que sí. Y la primera protección es la organización de su trabajo, porque eso es lo que solicita la fiscalía o cualquier otra autoridad que no es, y bueno, la administrativa también. ¿Cuál es la organización de la escuela para estos casos? ¿Cuál es lo que tenía que hacer cada persona? Y sobre eso, pues protejámonos y protejamos a nuestra comunidad, ¿vale? Cuídense mucho, les agradezco que hayan estado aquí. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal a través de todas las plataformas de GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Sigan a GCI Radio en todas sus redes sociales. A mí, el Direct, en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook como Gustavo Luna, el Direct. Nos vemos pronto. Chao. Esto fue Conversando con el Direct. Nos vemos la próxima semana. Chao. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX. Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos.